Buenos días, magistrada presidenta. Le informo que fue activado el sistema de videograbación de las plataformas digitales de este tribunal, conforme a lo dispuesto por los artículos 7 y 21, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Buenos días, cuando son las 9 horas del día 30 de septiembre del 2025, damos inicio a la novena sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. A continuación, les pido al Secretario General de Acuerdos realice el pase de lista a fin de establecer la existencia del quórum legal para la celebración de la presente sesión ordinaria. Atendiendo a su instrucción, magistrada, y con su permiso, procedo a efectuar el pase de lista de las magistraturas presentes. Magistrada presidenta María José Ocampo Vázquez. Presente. Magistrado Felipe Ávila Orozco. Presente. Magistrada María de Fátima de León Barba. Presente. Magistrado José Franco Muñoz. Presente. Magistrada María Guadalupe García Durán. Presente. Magistrado Víctor Manuel Martínez Castillo. Presente. Magistrado Mauro René Martínez de Luna. Presente. Magistrada Mónica Guadalupe Medina Gómez. Presente. Magistrada Xochitl Ilancuel Ramírez Rodríguez. Presente. Magistrada Cintia Guadalupe Trujillo Lara. Presente. Magistrado José Luis Villarreal Caso. Presente. Realizado el pase de lista, se hace constar la asistencia de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que existe quórum de ley. Existiendo quórum legal y con fundamento en los artículos 7 y 19, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, declaramos abiertos los trabajos de esta novena sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, cuya acta será identificada con las siglas PSTJ-09/ORD/2025 y válidos los acuerdos que en esta se adopten. En este momento someto a su consideración sea dispensada la lectura del orden del día propuesta y se proceda a la aprobación mediante votación económica. Quienes se encuentren a favor solicito lo hagan de manifiesto levantando la mano. Se aprueba por 11 votos. Queda aprobado el orden del día por unanimidad de las y los presentes. Aprobado el orden del día, solicito al magistrado Mauro René Martínez de Luna inicie con la exposición de los proyectos que presenta a consideración del Pleno. Adelante. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Pongo a su consideración de los magistrados aquí presentes y magistradas el proyecto del TOCA 290-2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero familiar en el expediente 488-2025, la cual se sustenta en que su padre es abogado de la parte actora. La propuesta es declararla procedente con base en la fracción cuarta del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De igual forma, les presento el proyecto del TOCA 297-2025, derivado de la excusa que propone la jueza tercero familiar en el expediente 610-2024, sosteniendo que el abogado de la denunciante del juicio sucesorio es su padre. De igual forma, les propongo declararla improcedente, ya que consta en autos que la denunciante manifestó expresamente su voluntad de revocar a su entonces abogado y designó nuevos asesores. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 304-2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero familiar en el expediente 313-2012, sosteniendo que el abogado de la parte actora le tramitió un litigio personal que ya se encuentra concluido. Les propongo declararla improcedente, ya que la relación profesional ocurrió con anterioridad al momento en que entró en funciones al juzgado y actualmente el juicio es inexistente por encontrarse concluido. Pongo nuevamente a su consideración el proyecto del TOCA 319 de esta anualidad, derivado de la excusa propuesta por el juez de primera instancia con sede en Rincón de Romos en el expediente 1757-2023, sustentándola en que fue abogado de la parte demandada. Por ello, les propongo declararla procedente con base en la fracción novena del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Pongo a su consideración también el proyecto del TOCA 321 de esta anualidad, derivado de la excusa propuesta por la jueza sexto familiar en el expediente 1300-2022, sosteniendo que elaboró bajo el mando de la albacea de una de las hijas de la de Cuyus. Les
propongo declararla procedente con base en la fracción 18 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De igual forma, les pongo a su consideración el proyecto 274-2025, derivado de la excusa propuesta por el entonces juez sexto familiar, indicando que declaró en juicio diverso la validez del testamento en materia del expediente 2256 de este año. Se propone declararla sin materia al ser un hecho notorio que actualmente dejó de fungir como juez en ese juzgado. Les presento los proyectos de los TOCAS 382 y 372 de este año, derivados de las excusas propuestas por la jueza cuarto mercantil en los expedientes 1370-2023 y 696-2025 respectivamente. El primero de ellos se sustenta en que la jueza es endosataria de la parte actora, en tanto que en el segundo la promovente es parte actora. Les propongo declararlas procedentes, la primera con base en la fracción novena del artículo 1132 del Código de Comercio y la segunda sustentada en la fracción primera de dicho ordenamiento. Les pongo a su consideración los proyectos de los TOCAS 335 y 329 de este año, derivados de las excusas que propone el juez de primera instancia con sede en el municipio de Calvillo. En ambos indica que fue abogado patrono en los juicios en trámite. Les propongo declararlos sin materia al ser un hecho notorio que actualmente dejó de fungir como juez en ese partido judicial. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 412 de este año, derivado de la excusa propuesta por la jueza primero civil. Argumenta que recibió una carta de recomendación por parte de la demandada del juicio. Les propongo que sea procedente con apoyo en la fracción 18 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles, ya que esa recomendación fue para acceder al puesto que actualmente desempeña y esto puede afectar su imparcialidad. Finalmente, pongo a su consideración los TOCAS 393 y 406 de este año, derivado de las excusas propuestas por la jueza tercero mercantil en los expedientes 19 y 3054 del año 2016, sustentándola en que es endosataria en procuración de la parte actora. Les estoy proponiendo declararlas improcedentes al advertirse que la promovente en su momento se desistió de la instancia y en consecuencia se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Serían todos los presentes que proyecto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor y con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano respecto a los TOCAS familiares 0290 diagonal 2025, 0297 diagonal 2025, 0304 diagonal 2025, 0319 diagonal 2025, 0321 diagonal 2025, 0274 diagonal 2025, 0335 diagonal 2025 y 0329 diagonal 2025. Se aprueba por 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusa previamente identificados por unanimidad de los presentes. Respecto a los TOCAS civiles 0382 diagonal 2025, 0372 diagonal 2025, 0412 diagonal 2025, 0393 diagonal 2025 y 0406 diagonal 25, Por 11 votos. quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Enseguida se concede el uso de la voz al magistrado José Luis Villarreal Jasso. Con su permiso, presidenta, compañeras, compañeros magistrados. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 0384 diagonal 2025, derivado de la propuesta por la jueza cuarto mercantil del Estado, dentro del expediente 0272 diagonal 2021, donde sustenta la causa por la cual no puede conocer del expediente, debido al contar con el carácter de parte actora. Habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determine que efectivamente está sustentado su impedimento de conformidad con lo establecido en el artículo 1132 de la fracción 1 del Código de Comercio y por ese motivo se propone a declararla procedente. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 0374 diagonal 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza cuarto mercantil del Estado, dentro del expediente 1309 diagonal 2024. Ella sustenta su excusa en el hecho de que cuenta con el carácter de endosataria en procuración de la parte actora.
Habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determiné que efectivamente está sustentado su impedimento de conformidad con lo establecido en el artículo 1132, fracción 9 del Código de Comercio, y por ese motivo se propone declararla procedente. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 0408 diagonal 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero mercantil del Estado, dentro del expediente 3280 diagonal 2015. Ella sustenta su excusa en el hecho de que cuenta con personalidad reconocida de endosataria en procuración por la parte actora. Habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determiné que el juicio de primer grado se efectuó un desistimiento de la acción y de la instancia, ocasionando que se declarara asunto totalmente concluido, lo que elimina la posibilidad de emitir actos jurisdiccionales de fondo. Por ese motivo se propone declararla improcedente. Continúo. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 0396 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la jueza tercero mercantil del Estado, dentro del expediente 3460 diagonal 2015. Ella sustenta su excusa en el hecho de que cuenta con personalidad reconocida de endosataria en procuración de la parte actora. Habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determiné que en el juicio de primer grado se efectuó un desistimiento de la acción y de la instancia, ocasionando que se declarara asunto totalmente concluido, lo que elimina la posibilidad de emitir actos jurisdiccionales de fondo. Por ese motivo se propone declararla improcedente. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 0299 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la jueza tercero mercantil del Estado, dentro del expediente 0902 diagonal 2020. Ella sustenta su excusa en el hecho de que tiene una relación de parentesco de consanguinidad con el abogado autorizado de la parte demandada por ser su padre. Habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determiné que toda vez que el juicio de origen se encuentra concluido con motivo del desistimiento de la parte actora, no existen actos pendientes por desarrollar, eliminando así cualquier factor de riesgo de imparcialidad de la autoridad, y por ese motivo se propone declararla improcedente. Pongo a su consideración el proyecto del TOCA 0292 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la jueza tercero familiar del Estado, dentro del expediente 0343 diagonal 2023. Ella sustenta su excusa en virtud de que el abogado autorizado de la parte demandada es su padre. Habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determiné que efectivamente está sustentado su impedimento de conformidad con lo establecido en el artículo 163, fracción 4 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por ese motivo se propone declararla procedente. Pongo a su consideración los proyectos TOCA 0306 diagonal 2025, dentro del expediente 466 diagonal 2017, TOCA 0307 diagonal 2025, dentro del expediente 584 diagonal 2017 y TOCA 308 diagonal 2025, dentro del expediente 0999 diagonal 2021, relativo a las excusas propuestas por el juez mixto de primera instancia del cuarto partido judicial del Estado. Él sustentó sus excusas en el hecho de que cuenta con carácter de demandado en los juicios a su consideración. Habiendo analizado el planteamiento efectuado por el juzgador, determiné que efectivamente está sustentado su impedimento, toda vez que los juicios no se encuentran concluidos, y el carácter que ostenta de juzgador el juzgador como demandado lo hace tener un interés directo en los asuntos conforme a lo dispuesto en el artículo 163, fracción 1 de la Ley Ejecutiva de la materia. Por ese motivo se propone declararlos procedentes. Adicionalmente, se sugiere remitir los expedientes al juzgado más cercano, ubicado en el tercer partido judicial, ello de conformidad con el artículo 17 constitucional. Para concluir, pongo a su consideración el proyecto del TOCA 0331 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la jueza quinto familiar del Estado, dentro del expediente 2506 diagonal 2025. Ella sustentó su excusa en el hecho de que tiene una relación de trabajo con la promovente, quien se desempeña como oficial mecanógrafo en el juzgado a su cargo.
habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determiné que efectivamente está sustentado su impedimento, al generar la presunción de su imparcialidad, que su imparcialidad puede verse afectada, dada la relación laboral que actualmente existe entre la juzgadora y la actora, de lo que inevitablemente emanan lazos de compañerismo y situaciones de convivencia, lo que permite sospechar acerca de su neutralidad al resolver el caso concreto conforme lo establecido en las fracciones 7 y 18 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles. Por ese motivo se propone declararla procedente. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Respecto a los tocas civiles 0384 diagonal 2025, 0374 diagonal 2025, 0408 diagonal 2025 y 0396 diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Respecto a los tocas familiares 0299 diagonal 2025, 0292 diagonal 2025, 0306 2025, 0307 diagonal 2025, 0308 diagonal 2025 y 0331 diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor en el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando las manos. Por 11 votos. Queda aprobado los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Acto continuo se concede el uso de la voz a la magistrada Mónica Guadalupe Medina Gómez. Magistrada, le escuchamos atentamente. Gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrados. Pongo a su consideración el TOCA 383 del 2025 y 373 del 2025, derivados de los expedientes 3.494 del 2020 y 0.849 del 2025, respectivamente, por la excusa de la jueza cuarto mercantil, con fundamento en el artículo 1132, fracción novena del Código de Comercio, se proponen procedentes toda vez que ésta fue endosataria en procuración de la parte actora. Pongo a su consideración los TOCAS 288 del 2025, 291 del 2025 y 298 del 2025, derivados de los expedientes 1444 del 2013, 1270 del 2018 y 1373 del 2023, respectivamente, por las excusas de la juez tercero familiar, con fundamento en el artículo 163, fracción cuarta y fracción 18ª del Código de Procedimientos Civiles. Se propone improcedente, ya que los juicios a que hace referencia están concluidos, por lo que no se ve afectada su imparcialidad. Pongo a su consideración el TOCA 322 del 2025, derivado del expediente 3037 del 2023, por la excusa de la jueza familiar, de la jueza sexto familiar, con fundamento en el artículo 163, fracción 18ª del Código de Procedimientos Civiles. Se propone procedente, pues al haber sido subordinada de uno de los sujetos procesales, su neutralidad se puede ver afectada. Continúo. Pongo en consideración los TOCAS 394 del 2025 y 407 del 2025, derivados de los expedientes 2863 del 2015 y 040 del 2017, respectivamente, por las excusas de la jueza tercero mercantil, con fundamento en el artículo 1132, fracción novena del Código de Comercio, se proponen improcedentes, ya que los asuntos están concluidos. Pongo a su consideración el TOCA civil 419 del 2025, derivado del expediente 887 del 2023, por la excusa de la juez tercero civil, con fundamento en el artículo 163, fracción 18ª del Código de Procedimientos Civiles. Se propone procedente, pues su amistad con el abogado de la parte actora puede afectar su imparcialidad. Pongo a consideración el TOCA 413 del 2025, derivado de la causa civil 1478 del 2023, por la excusa de la juez de Rincón de Romo, con fundamentos en el artículo 163, fracción novena del Código de Procedimientos Civiles. Se propone procedente, ya que fue autorizado legal del actor.
Y ya para finalizar, pongo a su consideración los TOCAS 305 del 2025, 330 del 2025 y 336 del 2025, derivado de los expedientes 032 del 2023, 0149-20 del 22 y 0782 del 2022, respectivamente por las excusas del juez de Calvillo, con fundamento en el artículo 163, fracción novena del Código de Procedimientos Civiles. Se propone dejarlo sin materia, ya que a partir del 22 de septiembre de este año se le cambió de adscripción. ¿Es cuánto, magistrada presidenta? Muchas gracias, magistrada. Respecto de los TOCAS civiles 0383 diagonal 2025, 0373 diagonal 2025, 0394 diagonal 25, 0407 diagonal 25, 0419 diagonal 2025, 0413 diagonal 2025, 0305 diagonal 2025, 0330 diagonal 2025 y 0336 diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor, con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Por 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Respecto a los TOCAS familiares 0288 diagonal 2025, 0291 diagonal 2025, 0298 diagonal 2025 y 0322 diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Se aprueba por 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. A continuación se le concede el uso de la voz al magistrado Felipe Ávila Orozco. Magistrado, lo escuchamos. Gracias, magistrada presidenta, magistrados, magistrados. Pongo a su consideración los proyectos de los TOCAS T62-2025 y T76-2025, derivados de las excusas propuestas por la jueza cuarto mercantil en los expedientes 2713-2018 y 294-2025 respectivamente. El primero de ellos se sustenta en que la juez es autorizada por la parte actora, en tanto que el segundo, la promovente, es endosataria de la parte actora. Se propone declararlas procedentes, ambas con base en la fracción 9 del artículo 1132 del Código de Comercio. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Por 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusa previamente identificados por unanimidad de los presentes. Continúa con el uso de la voz del magistrado Felipe Ávila Orozco. Magistrado, lo escuchamos. Gracias, presidenta. Magistradas, magistrados, pongan su consideración la toca penal 33-2025 relativo al incidente de indemnización por privación de libertad o condena injusta promovido por Francisco Valencia Duro. En la cuenta se propone improcedente, pues resulta incuestionable que a la fecha en que el promovente compareció por escrito ante este tribunal de pleno ya había transcurrido el término de los 2 meses previsto en el numeral 331 del Código de Procedimientos Penales para el Estado. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido del toca penal relativo al incidente de indemnización propuesto, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Se aprueba por 11 Queda votos. aprobado el proyecto relativo al incidente de indemnización previamente identificado por unanimidad de los presentes. Continúa con el uso de la voz el magistrado Felipe Ávila Orozco. Magistrado, lo escuchamos. Muchas gracias, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, pongo a su consideración la toca penal 75-2023, derivado de la excusa propuesta por la jueza segundo penal en el expediente 0103 del 2022. Se propone que prevalece la excusa resuelta el 30 de octubre del año 2023 por este tribunal, que declaró justificada la excusa propuesta por la entonces juez auxiliar del segundo penal. Y en consecuencia se propone habilitar a una persona juzgadora en la materia penal para que conozca el asunto. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con la asignación propuesta, manifestarlo de forma económica levantando la mano. 11 votos. Queda aprobado el proyecto del toca penal previamente identificado por unanimidad de los presentes. Enseguida se le concede el uso de la voz a la magistrada Xochiltzin Ilanjuez Ramírez Rodríguez. Magistrada, le escuchamos atentamente. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Presento a su consideración los proyectos a resolver
del TOCA Civil 363, diagonal 2025, con número de expediente 1783, diagonal 2024, así como del TOCA Civil 377, diagonal 2025, con número de expediente 1594, diagonal 2021, relativos a las excusas presentadas por la jueza cuarto de lo mercantil, los cuales se proponen declarar procedentes en razón de que se encuentran impedidas para conocer de los mismos por encontrarse dentro de los expedientes antes mencionados como endosataria en procuración de la parte actora. De igual manera, pongo a su consideración los proyectos a resolver del TOCA Civil 388, diagonal 2025, con número de expediente 3527, diagonal 2017, así como del TOCA Civil 398, diagonal 2025, con número de expediente 2142, diagonal 2015, relativos a las excusas presentadas por la jueza tercera de lo mercantil, mismos que se proponen declarar improcedentes en razón de que en ambos expedientes la actual titular del juzgado renuncia al cargo de endosataria en procuración de la parte actora, y no obstante a esto también presenta escritos en los cuales se desiste de la ejecución de la sentencia, por lo que se ordenó la entrega de los documentos base de la acción a las partes demandadas, decretando el archivo de los juicios como asuntos totalmente concluidos. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Solicito a las magistraturas presentes, integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, respecto a los TOCA civiles 0363, diagonal 2025, 0377, diagonal 2025, 0388, diagonal 2025 y 0398, diagonal 2025, manifestarlo de forma económica levantando la mano. 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusa previamente identificados por unanimidad de los presentes. Ahora se le concede el uso de la voz a la magistrada Mariana de Fátima de León Barba. Magistrada, le escuchamos. Gracias, magistrada. Magistradas y magistrados, pongo a su consideración el proyecto del TOCA 402, diagonal 2025, dentro del expediente 700, diagonal 2024, por la jueza segundo civil, argumentando que fue la abogada autorizada por la parte actora. Se propone declararla procedente con apoyo de la fracción novena del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, pongo a su consideración el proyecto del TOCA 420, diagonal 2025, derivado de la excusa propuesta por el juez tercero civil, argumentando que tiene una estrecha amistad con el abogado patrocinante de la parte demandada. Igualmente, se propone declararla procedente con apoyo de la fracción 18 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles. También pongo a su consideración los proyectos de los TOCA 293, diagonal 2025 y 300, diagonal 2025, derivado de las excusas propuestas por la jueza tercero familiar en los expedientes 734, diagonal 2023 y 106, diagonal 2021, respectivamente, sustentándolas en que su padre es abogado de alguna de las partes en los juicios. Se propone declararlas procedentes con base en la fracción cuarta del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Pongo a su consideración los proyectos de los TOCAS 309, diagonal 25 y 325, diagonal 2025, derivado de las excusas propuestas por la jueza tercero familiar, sosteniendo que el abogado de alguna de las partes le tramitó un litigio personal que ya se encuentra concluido. Se propone declararla improcedente, ya que la relación profesional ocurrió con anterioridad al momento en que entró en funciones el juzgado, y actualmente es inexistente, pues el juicio se encuentra concluido. También pongo a su consideración el proyecto de los TOCAS 390, diagonal 2025 y 400-2025, derivado de las excusas propuestas por la jueza tercero mercantil en los expedientes 141, diagonal 2017 y 3162, diagonal 2016, sustentándola en que es endosataria en procuración de la parte actora. Se propone declararlas improcedentes al advertirse que ambos asuntos se encuentran concluidos. El primero, debido al que se decretó la caducidad de la instancia y se ordenó al archivo, mientras el segundo, ya que la promovente en su momento se desistió de la instancia y en consecuencia se ordenó el archivo del expediente. De igual manera, pongo a su consideración los proyectos de los TOCAS 365, diagonal 2025, 423, diagonal 2025 y 379, diagonal 2025, derivado de las excusas propuestas por la jueza cuarto mercantil en los expedientes 2350, diagonal 2024, 3970, diagonal 2024
y 2729 diagonal 2021 respectivamente. Los dos primeros se sustentan en que la jueza es endosataria de la parte actora, en tanto que en el tercero la promovente es parte actora. Se propone declarar las procedentes, las primeras con base en la fracción novena del artículo 1132 del Código de Comercio y la tercera sustentada en la fracción primera de dicho ordenamiento. Finalmente, pongo a su consideración los proyectos de los TOCAS 409, diagonal 2025 y 414, diagonal 2025. Derivado de las excusas propuestas por el juez de primera instancia con sede en Rincón de Romos, en los expedientes 229, diagonal 2025 y 1117, diagonal 2020, sustentándolas la primera, que fue abogado de la promovente en las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, y en la segunda, que fue abogado de la parte actora. Se propone declarar las procedentes en base en la fracción novena del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrada. Respecto a los tocas civiles 0365, diagonal 2025, 0379 2025, 0423 2025, 0414 diagonal 2025, 0409 diagonal 2025, 0400 2025, 0390 diagonal 2025, 0402 diagonal 2025 y 0420 diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el contenido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Respecto a los tocas familiares 0309 diagonal 2025, 0293 diagonal 2025, 0300 diagonal 2025 y 0325 diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el contenido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. En este momento se le concede el uso de la voz a la magistrada Cintia Guadalupe Trujillo Lara. Adelante, magistrada. Con el permiso, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Someto a consideración de este pleno la aprobación de los siguientes proyectos de sentencia. Proyecto del TOCA Civil 364 diagonal 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza cuarto de lo mercantil en el expediente 1365 diagonal 2010, en la que sostiene que dentro de este juicio tiene el carácter de autorizada de la parte actora. Se propone declararla procedente con fundamento en la fracción novena del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Asimismo, proyecto de TOCA Civil 378 diagonal 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza cuarto de lo mercantil en el expediente 3254 diagonal 2024, sosteniendo que dentro de la mencionada causa tiene el carácter de endosataria en procuración de la parte actora. Se propone declararla procedente con fundamento en la fracción novena del artículo 1132 del Código de Comercio. Asimismo, el proyecto del TOCA Civil 389 diagonal 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero de lo mercantil en el expediente 839 diagonal 2017. Sosteniendo que dentro de la mencionada causa tiene el carácter de endosataria en procuración. Se propone declararla improcedente e infundada, al advertirse que la promovente con anterioridad se desistió de la instancia y de la acción. En consecuencia, se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Y por último, proyecto del TOCA Civil 399-2025. derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero de lo mercantil en el expediente 2500 del 2015, sosteniendo que dentro de la mencionada causa tiene el carácter de endosataria en procuración. Se propone declararla improcedente e infundada, al advertirse que con anterioridad fue decretada la caducidad de la instancia, devuelto el documento fundatorio y se ordenó el archivo como asunto legalmente concluido. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada. Respecto a los tocas civiles 364,
diagonal 2025, 378, diagonal 2025, 389, diagonal 2025 y 399, diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Enseguida se concede el uso de la voz a la magistrada María Guadalupe García Durán. Magistrada, le escuchamos. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso y con el permiso de los magistrados y magistradas presentes, pongo a su consideración los proyectos de resolución de los TOCA Civil 391-2025 y 404-2025 con motivo de las excusas propuestas por la jueza tercero mercantil del Estado, dentro de los expedientes 3163-2016 y 771 del 2021 respectivamente. La juzgadora sustenta sus excusas en el hecho de que cuenta con personalidad reconocida de endosatario en procuración de la parte actora en ambos expedientes. Se propone declarar procedentes la causa de las excusas propuestas toda vez que el impedimento en el cual la juzgadora basó la misma actualiza la hipótesis prevista en la fracción novena del numeral 1132 del Código de Comercio. Asimismo, pongo a su consideración el proyecto de resolución del TOCA Civil 401-2025, relativo a la excusa propuesta por la jueza tercero mercantil del Estado, dentro del expediente 1130-2016. Sustenta su excusa en el hecho de que cuenta con personalidad reconocida de endosatario en procuración de la parte actora. Se propone determinar improcedente la excusa planteada, toda vez que en el juicio de primer grado se efectuó un desistimiento de la instancia, ocasionando que se declarara asunto totalmente concluido, lo que elimina la posibilidad de emitir actos jurisdiccionales de fondo. Se propone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA Civil 0380-2025, formado con motivo de la excusa propuesta por la jueza cuarto mercantil del Estado, dentro del expediente 295-2025. La juzgadora sustenta la excusa en el hecho de que no puede conocer de ese expediente, debido al contar con el carácter de parte actora, por lo que se propone declarar procedente la causa de excusa expuesta, toda vez que el impedimento en el que se basa su excusa actualiza la hipótesis prevista en la fracción novena del artículo 1132 del Código de Comercio. Asimismo, se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA Civil 370-2025, formado con motivo de la excusa propuesta por la jueza segundo civil del Estado, dentro del expediente 832-2023. La juzgadora sustenta la excusa en el hecho de que el autorizado del actor es padrino de su hija. Se propone declarar procedente la causa de la excusa expuesta, toda vez que el impedimento en el cual la juzgadora basó la misma actualiza la hipótesis prevista en la fracción tercera del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Continuando, pongo a su consideración el proyecto de resolución de la TOCA Familiar 327-2025, relativo a la excusa propuesta por la jueza tercero familiar del Estado, dentro del expediente 1013-2023. La juzgadora sustenta su excusa en el hecho de que el abogado autorizado de la parte demandada es su papá, por lo cual se propone declarar la excusa procedente, toda vez que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción cuarta del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Se pone a su consideración el proyecto de resolución de la TOCA Familiar 302-2025, relativa a la excusa propuesta por la jueza tercero familiar del Estado, dentro del expediente 560-2024. La juzgadora sustenta su excusa en el hecho de que el abogado autorizado de la parte demandada en su momento fungió como su abogado patrono en un litigio de carácter personal, por lo cual
se propone declarar la excusa improcedente, pues la mera relación profesional con el autorizado de uno de los litigantes no evidencia un conflicto de interés, ni se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles. Continuando, pongo a su consideración la toca familiar 333/2025, la toca familiar 317/2025 y la toca civil 0422/2025. Estos proyectos de resolución son relativos a las excusas propuestas por el juez mixto de primera instancia del segundo partido judicial del Estado, con sede en Calvillo, Aguascalientes, dentro de los expedientes 0237/2023, 045/2022 y 021/2019. El juzgador sustentó excusas en el hecho de que en dichos juicios tenía el carácter de abogado litigante de una de las partes, por lo cual se propone declarar sin materia tales excusas, toda vez que es un hecho notorio para el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes que el licenciado Elías Esqueda Rivera cambió su inscripción a juez de primera instancia en materia mixta del quinto partido judicial con sede en Jesús María. Por último, pongo a su consideración la toca familiar 311/2025, relativo a la excusa propuesta por la jueza quinto familiar del Estado, dentro del expediente 2445/2025. La juzgadora sustentó su excusa en el hecho de que una de las promoventes de dicho expediente es su familiar, lo cual afecta su imparcialidad, por lo cual se propone declarar procedente la causa de excusa, toda vez que el impedimento actualiza la hipótesis prevista en la fracción 18ª del numeral 163 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada. Respecto de los tocas civiles 0391/2025, 0404/2025, 0401/2025, 0380/2025, 0370/2025 y 0422/2025, solicito a las magistraturas integrantes de este Pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Respecto a los tocas familiares 0327/2025, 0302/2025, 0333/2025, 0317/2025 y 0319/2025, solicito a las magistraturas integrantes de este Pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Enseguida se concede el uso de la voz al magistrado Víctor Manuel Martínez Castillo. Lo escuchamos atentamente, magistrado. Gracias, magistrada presidenta y magistraturas integrantes de este Pleno. En primer momento, pongo a su consideración el proyecto del TOCA 381/2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza cuarto mercantil en el expediente 1190/2025, sustentándola en que la denunciante tiene el carácter de endosataria en procuración de la parte actora en dicho juicio, quedando motivada la excusa en un elemento objetivo que la lleva a concluir que su imparcialidad pudiera verse afectada, por lo que la propuesta del proyecto es declararla procedente, consecuencia de la actualización de la hipótesis prevista en la fracción novena del artículo 1132 del Código de Comercio. Ahora bien, pongo a su consideración los proyectos de resolución tanto del TOCA 289/2025 del expediente 789/2018 como del TOCA 312/2025 correspondiente al expediente 1285/2022, excusas propuestas por la jueza tercero familiar, sustentando ambas en que uno de los abogados autorizados en el juicio fuera abogado patrono de esta en juicio diverso ya concluido, es decir, trató de una relación estrictamente profesional con anterioridad al momento en que ésta entró en funciones como titular del juzgado referido, y actualmente es inexistente, sin brindar elementos que permitan percibir un riesgo tangible de pérdida de imparcialidad y, por ende, quedando evidente la inexistencia de una causa objetiva que comprometa la imparcialidad de la juzgadora en el conocimiento del asunto de origen. Por lo que se propone
declarara ambas excusas como improcedentes, consecuencia de que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 163 de la Ley Adjetiva Civil vigente en este Estado. Asimismo, pongo a su consideración los proyectos de resolución del TOCA 296/2025, del expediente 1013/2024 y del TOCA 303/2025, del expediente 1194/2013, excusas propuestas por la misma jueza tercero de lo familiar, sustentando estas en que el abogado autorizado de las partes accionantes en tales juicios es padre de la hoy denunciante, quedando motivada la excusa en un elemento tanto objetivo como subjetivo, que la llega a concluir que su imparcialidad pudiera verse afectada por dicha situación derivada de la relación de parentesco ya referida. Por lo que las propuestas de los proyectos es declararlas procedentes, consecuencia de la actualización de la hipótesis prevista en la fracción cuarta del artículo 163 de la Ley Adjetiva Civil vigente en este Estado. Continúo con mi exposición poniendo a su consideración los proyectos de resolución del TOCA 405/2025 respecto al expediente 386/2016 y del TOCA 392/2025 del expediente 115/2016, excusas que fueran propuestas por la hoy jueza tercero mercantil, sustentando ambas en que la denunciante tiene el carácter de endosataria en procuración de las accionantes en dichos juicios, refiriendo que esto le pudiera llevar a concluir que su imparcialidad pudiera verse afectada. Sin embargo, de las constancias de ambos expedientes de origen se observa que se ha ordenado incluso el archivo de estos como asunto totalmente concluidos, por lo que desaparece cualquier riesgo de afectar la imparcialidad de la juzgadora, ya que no existe proceso activo sobre las cuales recaiga un acto jurisdiccional de fondo. Por lo que se propone a este Pleno declarar ambas excusas como improcedentes, consecuencia de que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 1132 del Código de Comercio. De igual manera, pongo a consideración de este Pleno los proyectos de resolución tanto del TOCA 318/2025 respecto al expediente 144/2004 y del TOCA 328/2025 respecto al expediente 69/2024. Excusas propuestas por el entonces juez mixto de primera instancia del segundo partido judicial con sede en el municipio de Calvillo de este Estado, sustentando ambas excusas en que el denunciante tenía el carácter de abogado autorizado de una de las partes en dichos juicios, concluyendo en que pudiera verse afectada su imparcialidad. Sin embargo, dichas excusas han quedado ya sin materia, en virtud de que a la fecha del dictado de las resoluciones hoy propuestas, el denunciante juzgador no funge ya como titular de dicho juzgado, según acuerdo emitido por el órgano de administración del Poder Judicial del Estado el día 19 de los del mes y año en curso, por lo que ante la inexistencia de la causa expresada por el denunciante, se propone declarar que ambas excusas han quedado ya sin materia. Para culminar con mi exposición, pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 320/2025 respecto al expediente 118/2023, derivado de la excusa propuesta por la jueza sexto de lo familiar en este Estado, sustentando a la juzgadora en que ésta conoce de manera personal al denunciante, considerando por ende que dicha situación pudiera afectar su parcialidad, constituyendo por ende en una causa de excusa. Sin embargo, en el proyecto se estima que el hecho de que la juzgadora conozca de manera personal al denunciante no es un supuesto que actualice alguno de los elementos taxativamente enunciados y constatables de manera objetiva en la Ley Adjetiva Civil, al no hacer presumible de manera objetiva su parcialidad en la impartición de justicia, por lo que se propone declarar la excusa como improcedente. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Respecto a los TOCA civiles 0381/2025, 0405/2025 y 0392/2025, solicito a las magistraturas integrantes de este Pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes.
Respecto a los tocas familiares 0289 diagonal 2025, 0312 diagonal 2025, 0296 diagonal 2025, 0303 diagonal 2025, 0318 diagonal 2025, 0328 diagonal 2025 y 0320 diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Por 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Enseguida se concede el uso de la voz al magistrado José Franco Muñoz. Lo escuchamos atentamente, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con su permiso, pongo a su consideración el proyecto de toca número 385, diagonal 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero civil en el expediente 366 del 2006, sustentándola en que la abogada autorizada de gobierno es abogada autorizada de gobierno del Estado, quien es parte del juicio de origen. Se propone declararla procedente con base en la fracción novena del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Pongo también a su consideración el proyecto de las tocas número 287 del 2025 y 294 del 2025, derivado de las excusas propuestas por la jueza tercero familiar en los expedientes 1092 del 2015 y 1185 del 2024, sustentándolas en que su padre es el abogado autorizado de la parte actora y de la demandada en los juicios de origen respectivamente. Se propone declararlas procedentes en base a la fracción 4 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Pongo a su consideración el proyecto del toca número 301 del 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero familiar en el expediente 604 del 2022, sustentándola en que su padre es el abogado autorizado de la parte demandada en el juicio de origen. Se propone declararla improcedente. Se obra sentencia definitiva disolviéndolo en el vínculo matrimonial de las partes, así como en el convenio respectivo. Y a la fecha este último no ha sido modificado por ninguno de los intervinientes, por lo que no implica en este momento una resolución en el fondo del asunto. Pongo a su consideración el proyecto del toca número 326 del 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero familiar en el expediente 973 del 2022, sustentándola en que su padre es el abogado autorizado de la parte demandada en el juicio de origen. Se propone declararla improcedente, ya que la demandada revocó su nombramiento con anterioridad al momento de que entró en funciones la citada jueza. Pongo a su consideración también el proyecto de toca número 310 del 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero familiar en el expediente 1070 del 2023, sustentándola en que es parte actora en el juicio de origen. Se propone declararla procedente con base en la fracción primera del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, pongo en su consideración el proyecto del toca número 397 del 2025, derivado de la excusa propuesta por la jueza tercero mercantil en el expediente 2584, diagonal 2015, sosteniendo que es endosataria en procuración de la parte actora en el juicio de origen. Se propone declararla improcedente, ya que se advierte que obra en caducidad la instancia, por lo que el asunto se encuentra debidamente concluido. Pongo también a su consideración los proyectos de los tocas número 375-2025, 403-2025 y 424, diagonal 2025, derivados de las excusas propuestas por la jueza cuarto mercantil en los expedientes 697, diagonal 2025, 1118, diagonal 2021, y 2716, diagonal 2022, respectivamente, todos sustentados en que la jueza es endosataria en procuración de la parte actora. Se propone declararlos procedentes en base a la fracción novena del artículo 1132 del Código de Comercio. Pongo también a su consideración el proyecto del toca 352 del año 2025, derivado de la excusa propuesta por el juez mixto de primera instancia con sede en el municipio de Rincón de Romos, en el que se indica que es abogado autorizado de la parte actora en el juicio de origen. Se propone declararlo procedente en base a la fracción novena del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Por último, pongo a su consideración el proyecto de los TOCAS número 316, diagonal 2025 y 421, diagonal 2025, derivado de las excusas propuestas por el juez mixto de primera instancia con sede en el municipio de Calvillo, en los expedientes 854, diagonal 2023 y 421 del año 2025, sustentándolas la primera de ellas en que es abogado autorizado de la parte actora, mientras que la segunda es endosatario en procuración de la parte actora. En los juicios de origen, respectivamente, se propone declararlas sin materia, al ser un hecho notorio que actualmente dejó de fungir como juez en este partido judicial. Por mi parte es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Respecto a los TOCAS civiles 0385, diagonal 2025, 0397, diagonal 2025, 0375, diagonal 2025, 0403, diagonal 2025, 0421, diagonal 2025 y 0424, diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor con el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Quedan aprobados los proyectos de las excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Respecto a las TOCAS familiares 0287, diagonal 2025, 0294, diagonal 2025, 0301, diagonal 2025, 0326, diagonal 2025, 0310, diagonal 2025, 0316, diagonal 2025 y 0352, diagonal 2025, solicito a las magistraturas integrantes de este pleno, en caso de estar a favor en el sentido de las excusas propuestas, manifestarlo de forma económica levantando la mano. Por 11 votos. Quedan aprobados los proyectos de excusas previamente identificados por unanimidad de los presentes. Continuando con el orden del día, magistrada presidenta, manifiesta usted que no tenemos registrado ningún asunto que pueda tratarse con el carácter de asunto general. De ser así, y una vez que fueran plenamente desahogados todos los puntos del orden del día de la presente sesión ordinaria PSTJ-09, diagonal ORD, diagonal 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos de la misma, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 30 de septiembre del 2025. Se instruye al secretario general para la elaboración del acta de sesión correspondiente y se solicita se concluya con la grabación de la presente sesión. Agradezco a las y los magistrados su presencia y disposición. Muy buenos días a todos. Buenos días. Gracias.